pueblo de Venezuela. Están matando. Venezuela, Dios es nuestro escudo. Nosotros somos su espada, pero la espada verdadera son todo el pueblo unido. Venezuela no quiere que nos entreguemos. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¿A la cual queremos ver? Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡No sigan disparando! Hago un llamado al bravo pueblo de Venezuela. Ahora solo ustedes tienen el poder para que podamos ser libres todos. Derek, Santiago, Sebastián, los amo con todo mi corazón, hijos. Gracias por estar con nosotros en este su programa de sinónimos y antónimos, como siempre con el doctor Mario Benedetti y con el licenciado Amadeo Hernández. Y hoy tenemos de invitado al doctor Mario Benedetti. ¿A quién? Tenemos invitado al licenciado Hernán Alvarado, que nos acompaña esta mañana, que está recién prácticamente llegado de Venezuela, y por supuesto nos va a dar un testimonio bastante interesante de cuál es la situación que se está viviendo en la actualidad en aquel país. Sí, así es. Venezuela ahorita está pasando una situación bien crítica. Sabemos de que ellos tuvieron una política económica de liberalismo implementada entre 1930 y 1966, el cual hizo de que Venezuela creciera rápidamente, y lo podemos comparar a lo que estamos viendo actualmente con China. Después eventualmente vino la nacionalización en 1976 y a eso le llamaron el Caracazo, ¿que no, doctor Mario Benedetti? No, fue más bien cuando entró en el gobierno por segunda vez el expresidente Carlos Andrés Pérez. Y eso Carlos Andrés Pérez. En los años 90. 89, ¿no? 90, ¿no? 89, 90, por allí. En aquel tiempo todavía era el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en aquel año 1976. Fue cuando él tomó la iniciativa de nacionalizar el petróleo. Y fue una buena jugada porque en aquel tiempo eso era uno de los argumentos que mantenía la izquierda venezolana, que de llegar ellos al poder iban a nacionalizar el petróleo. Carlos Andrés Pérez, una jugada política fenomenal, se adelantó y entonces hizo una ley de reversión de las concesiones petroleras y sencillamente regresó a manos del Estado la administración del recurso de hidrocarburos, pero las mismas compañías operadoras americanas y europeas se mantuvieron en Venezuela. O sea que no iba a ser el impacto de una nacionalización violenta como lo ofrecía la izquierda venezolana. Sí, gracias, un saludo a toda la audiencia, gracias doctor César Campos, doctor Mario Benedetti y también aquí licenciado Hernán Alvarado. Realmente es un placer estar con ustedes, caballero, acá en esta mesa. Gracias. Pues realmente les digo, yo como salvadoreño y ahora ciudadano americano, lamento lo que está pasando en Venezuela. Realmente en los últimos 20 años Venezuela ha decaído tanto y ha llegado a este término, o sea, prácticamente, porque ya terminó prácticamente, ¿verdad? Con este último gobierno de Maduro que tenemos, yo creo que le dio el tiro de gracia a Venezuela. Por ejemplo, un país petrolero, un país con una economía estable en toda el área acá latinoamericana, y que ahora la gente esté pasando hambre, realmente persiguiendo vacas para asesinarlas y poder alimentarse ellos, la gente buscando medicina, buscando comida en las tiendas y no encuentran nada.
muchos de ellos están emigrando a Colombia, a Brasil, a Argentina, a muchos países ahí vecinos. Ahora, aquí tenemos al licenciado Hernán Alvarado, que recién vino acá a los Estados Unidos de Venezuela, procedente de Venezuela. ¿Qué nos puede decir usted que ha vivido esta crisis en Venezuela? ¿Qué nos puede decir usted acerca de qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, sí, primero que nada quisiera darle a usted las gracias por la invitación a exponer aquí un poco sobre la situación que se está evidenciando en Venezuela en los últimos tiempos. Y como usted lo dijo muy bien, con este gobierno de Maduro se ve que lo que se está buscando es como darle un tiro de gracia a Venezuela. Sí, fíjate, estamos viviendo ahorita una situación bastante precaria en Venezuela de todo punto de vista. Tenemos escasez de medicamentos, escasez de alimentos, la inseguridad que nos convierte en uno de los países más peligrosos del mundo. Y como tú bien dices, pues la diáspora de venezolanos ahorita en el mundo entero, gente que está buscando mejorar su situación y su situación familiar. Como es mi caso, yo dejo en Venezuela a mi familia, a mi hijo. Trabajé para la administración pública por 12 años y tuve que emigrar en busca de mejores oportunidades que evidentemente no tenemos ahorita en Venezuela. Licenciado Alvarado, una cosa que nos conmueve mucho, una cosa que nos ha impresionado mucho, fue este último y desafortunado evento que vimos toda la opinión pública mundial quedó estupefacta al ver como un grupo de gente contraria al gobierno finalmente, cuando se sienten que han sido rodeados y acorralados, que se rinden y están esperando la mediación de un fiscal del Ministerio Público para que fueran entonces conducidos a un proceso. Entonces finalmente, por orden del presidente, son masacrados de una manera vil. Es claro que el mundo no está creyendo la versión del gobierno venezolano, pero ¿qué nos puede usted decir al respecto de eso cuando esto ocurrió y que está usted en una condición más cercana al sentir venezolano? Sí, bueno, eso lo que deja en evidencia son los abusos sistemáticos que ha estado cometiendo el gobierno venezolano. Fíjate que eso se evidenció el año pasado en las manifestaciones, que quedaron un saldo de más de 100 personas muertas a manos de los cuerpos de seguridad del Estado y esta especie de milicia urbana que ellos han creado, que son los grupos colectivos, que se evidenció que actuaron el día 15 de enero en el procedimiento en el Junquito, que tuvo como resultado la muerte de Oscar Pérez y 7 de sus compañeros, incluso una mujer embarazada, una civil que se encontraba ahí en las instalaciones. O sea, eso se ha evidenciado que el gobierno ha utilizado estos grupos armados como su fuerza de choque, y han penetrado las instituciones públicas de seguridad, en el ejército venezolano, el cuerpo de investigaciones 6CPC, está como te digo, han penetrado estos individuos. Fíjate que uno de los que resultó abatido era una persona que tiene prontuario criminal y resulta que tenía una identificación militar. O sea, que podemos entonces decir que no hay un régimen legal en Venezuela, no se establece la preponderancia de los procedimientos legales en estos casos, sino sencillamente es una ejecución directa, una orden directa de muerte, una sentencia directa de muerte que viene de los organismos públicos del Estado. En este caso, como se sigue comentando, una orden directa del presidente de Venezuela de que no iban a ser perdonados. Esto es obviamente típico en este gobierno, es solamente una apreciación que podemos nosotros tener desde el extranjero. No, en efecto, se llevó a cabo lo que se conoció como una ejecución extrajudicial. Pues los grupos fueron ahí con la misión de asesinarlos. Fíjate que los videos que estuvo transmitiendo Oscar Pérez, él hacía referencia a que ellos estaban tratando de rendirse, que no dispararan más, que ellos querían negociar su entrega, y fíjate que no se les respetó el derecho a la vida. Se habla de que fue una ejecución judicial lo que hubo en este caso, en ese procedimiento. Ya, estaba yo preguntándote, Hernán, ¿cuánto ganabas tú en Venezuela? Porque quiero que la gente se dé una idea de
el concepto, ¿no? Una Aquí en Los comparación. Ángeles, una comparación. Y él me estaba diciendo de que ganabas como $10 allá al mes. Sí, correcto. Entonces, al mes, $10 al mes. En El Salvador el sueldo mínimo es $300 y aún así, pues, ahora imagínate $10 en Venezuela. Pero también me estaba diciendo de que los servicios de utilidades como el gas, la luz, eso es casi gratis, ¿no? Prácticamente gratuito. Se puede hablar que la subvención que reciben ellos del Estado es el 90%. Llenar un tanque de gasolina es equivalente a más o menos 20 centavos de dólares. Igual que eso es la mensualidad de electricidad o de gas doméstico. Uh-huh. Entonces, quiero hacer un recuento aquí, Mario, si me permitís. Con mucho gusto. En el 92, Hugo Chávez hizo el coup d'état, es decir, dio un golpe de Estado, ¿verdad? Por noviembre. En el 94, él estuvo 2 años preso. Llegó, okay. Y de ahí lo perdonaron. El Rafael Caldera creo que lo perdonó, le otorgó un perdón. Correctamente. En el 98, los venezolanos votaron por Chávez y él quedó como presidente de Venezuela. Correcto. Y él dijo de que iba a hacer mano dura con el crimen en Venezuela. Y por supuesto, iba a perfeccionar la democracia. Iba a perfeccionar la democracia. En el 2001, él comienza a hacer vamos a decirle, su alineación con el socialismo. Y entonces miles de venezolanos se ponen en contra de él, porque no quieren de que Venezuela sea un país socialista. ¿Estamos bien hasta ahorita? Fíjate que voy a apuntar un detalle que es sumamente importante. En el año 2000, ¿verdad? Solamente lo que podemos entonces determinar con precisión es que ya Cuba se metió en Venezuela. Porque en el año 98, en diciembre del 98, fue electo Hugo Chávez como presidente de la República. Ok. Pero ya en el mes de enero, siendo él apenas el presidente electo, tomó una iniciativa, como una disposición que le daba la ley en Venezuela, y sin todavía tomar posesión del cargo, él fue en un viaje expreso que hizo a Cuba a prácticamente ya transar con Fidel Castro lo que se iba a devenir en el futuro. Por eso es que ya en el año 2000 es cuando entra de una vez el gobierno cubano a ser parte orgánica, efectiva del gobierno nacional de Venezuela. Y empezaron a allanar, a infiltrar todas las estructuras del gobierno nacional de Venezuela. Obviamente, hoy en día lo que hay es un parapeto, o sea, el presidente de Venezuela es un parapeto, es un ejecutor, es un mandatario, pero del gobierno cubano, de las directrices y de las políticas del gobierno cubano. Esto es una cosa que obviamente es clara para muchos en Venezuela, por supuesto, no es para muchos otros los que están apoyando el gobierno, porque simpatizan con el régimen de Cuba, con el régimen de Castro, o de los Castro, y por supuesto siempre han visto a estos personajes funestos y macabros como que si son héroes internacionales y héroes de la democracia y de la libertad. Right. Ahora, el otro punto importante que yo quería determinar es que si bien Hugo Chávez se convirtió en este gran monstruo destructor de la libertad y de la democracia, sostenido con la riqueza petrolera de Venezuela para poder financiar ese movimiento a nivel continental, no podemos dejar de entender de que el gran arquitecto de esta desgracia de alguna manera fue ese expresidente Rafael Caldera, porque a este señor en su momento, cuando él estaba en plena función de su presidencia, se le hizo una cantidad de observaciones muy pero muy precisas, como por ejemplo, se le recomendó que dejara que el juicio militar que tenía Chávez por el intento de golpe contra la democracia culminara en todas sus etapas, inclusive que llegara hasta las instancias del Tribunal Supremo de Justicia, es decir, que llegara a casación. Pero él era un hombre bastante soberbio, un hombre que quería siempre hacer lo que él decía, y optó por darle el beneficio del indulto presidencial, cuando Chávez apenas estaba en pleno proceso de ese juicio contra la libertad venezolana. Ahora, ¿qué pasó? Obviamente sobre esa posibilidad, sobre esa oportunidad, entendiendo
que el personaje era un personaje que arrastraba mucha masa. Obviamente en ese barco, en esa plataforma, en ese transatlántico, se montaron muchos inversionistas interesados en financiar esa campaña, pero porque se creyó en el mensaje inicial de Chávez. Se pensó que había una posibilidad de perfeccionar la democracia. Un gran intelectual venezolano, ¿verdad?, que le prestó un proyecto de una república nueva. Este hombre, obviamente, se hizo partícipe de apoyar a Chávez, de prestarle su proyecto, que se llamó Jorge Olavarría, y este señor, confiado en que Chávez iba a seguir las directrices de ese proyecto de la Nueva República, que fue un libro que escribió Jorge Olavarría hace un poco de años atrás, entonces se consiguió con una cantidad de apoyo irrestricto de muchos intelectuales venezolanos. Por eso es que el gobierno de Chávez al principio arrancó con muy buen pie, con una cantidad de elementos, de personajes que iban realmente a luchar por el enriquecimiento de esa democracia. Pero al poco rato, por la infiltración de Cuba y el pacto secreto que hubo con Cuba, obviamente estas personas fueron poco a poco siendo despojadas del gobierno. Poco a poco fueron purgados del gobierno, y ya entonces la incorporación del equipo de Chávez fue pura gente mediocre, pura gente servil, que obviamente lo que hacían era ejecutar las directrices de Cuba. Ya, esa es la historia. En el 2004 Chávez introduce lo que mucha gente ha escuchado, el ALBA, que es una alternativa bolivariana de las Américas. ¿Podías esclarecer qué realmente se trata el ALBA? Porque hay mucha gente en El Salvador. Ya está claro, entonces, entonces no, la gente todavía no tiene el concepto que es el ALBA. ¿Qué es el ALBA realmente? Sí, el ALBA es una especie de instrumento político paralelo a lo que era la Organización de Estados Americanos, porque en aquel tiempo a Chávez no le favorecía la composición de gobiernos democráticos en la OEA, y obviamente él no iba a recibir ningún apoyo. Entonces, Chávez siempre fue un guapetón de barrio. Él enfrentaba las cosas de un modo violento, y entonces, en virtud de que no iba a contar con ese apoyo, se inventó esto de la Alianza Latinoamericana Bolivariana de las Américas, es decir, el ALBA, para entonces incorporar a gobiernos que ya estaban participando en sus ideas del socialismo del siglo XXI, que es un mamotreto que no tiene ni pies ni cabeza, pero que obviamente lo estaban aceptando porque Chávez estaba comprando la conciencia de esos gobiernos. Él estaba diciendo, bueno, te voy a dar petróleo barato, te voy a dar financiamiento. En ese momento Venezuela se llenó de muchos petrodólares, tenía un superávit de dinero en efectivo increíble, horroroso, y estaba financiando muchos de estos estados. Es como se concibe que de repente en el gobierno de los Kirchner, en Argentina, de venir de una crisis tremenda, de la noche a la mañana Argentina salió de esa crisis, pero es porque el único que compró de bonos de la deuda pública argentina fue Venezuela, para poder inyectar aquella cantidad inmensa de dólares que tenían para equilibrar la economía. Entonces, ALBA lo que hizo fue constituirse en un instrumento político para la influencia de Chávez en toda Latinoamérica y el financiamiento de todo su proyecto comunista en América Latina. Pero eso realmente es un organismo ineficaz, es un organismo que cumple solamente con esa intención política, porque de hecho no hay ningún país que no sea, o mejor dicho, que no esté en concordancia con esa ideología comunista, que pueda permanecer mínimo tiempo dentro de esa organización. Esto es, a grosso modo, una herramienta de influencia política que creó Chávez, así como pasó con Petrocaribe. Petrocaribe fue una empresa de comercialización petrolera en el área del Caribe. Pero eso lo usó Chávez sencillamente para combinar a estos gobiernos pequeños de todas estas islas caribeñas a que lo apoyaran, a comprar entonces esa disposición de voto en la Organización de Estados Americanos a cambio del obsequio de la factura petrolera. En el 2006, Mario y señor Alvarado, Chávez gana otra vez la presidencia
con el 62% de los votos, y tiene una campaña que es: el que vota por Chávez también vota por el socialismo. ¿Estamos? Correcto, correcto. En el 2007 comienza su campaña agresiva de expropiar la compañía privada. Sí, Y en el 2008-2009 ya pone a vender el petróleo a $140 por barril. ¿Cuándo es que realmente se denota el déficit en Venezuela? ¿Fue a la muerte de Chávez y a la entrada de Maduro? ¿O cuál fue lo que marcó entonces ya Venezuela a la decadencia? Sí, la decadencia ya venía anunciándose con la caída de los precios petroleros en el gobierno de Hugo Chávez. O sea, Hugo Chávez estaba todavía en condiciones de seguir conduciendo el gobierno nacional, pero ya el precio petrolero venía en una franca disminución, en caída. Obviamente esto empezó a afectar de una manera directa a la economía. Porque no solamente esto, hermano, acuérdense que cuando hubo el paro petrolero en el año 2002, Chávez desmanteló toda la industria petrolera, es decir, todo el recurso humano fue expulsado, fue expelido. Esto obviamente causó un daño gravísimo e irreversible a la industria petrolera, porque todos esos talentos que se habían formado a lo largo de toda la vida en Petróleo de Venezuela, obviamente ya no estaban. Right. Entonces esas plazas se empezaron a rellenar con personal ineficaz. Gente que no estaba preparada, que no tenía ninguna experiencia en el área de petróleo, y por supuesto ahí empezó el problema grave. Ok, en el 2012, en el 2013 Chávez, el abril 5 del 2013 muere y Maduro toma el poder. Ahora, mi pregunta para el señor Alvarado es: el cambio, usted vivió ese cambio entre Chávez y Maduro. ¿Cómo fue que Venezuela se acomodó a ese cambio? ¿Qué notó usted? ¿Qué nos puede decir con respecto a ese cambio? Fíjate, al principio, como tú lo comentas, con la muerte de Hugo Chávez, existía todavía ese sentimiento dentro de los venezolanos afectos al chavismo, que era la continuación del mismo proyecto. De hecho, su última alocución televisada, él dijo que él le dejaba su testamento político, por decirlo así, era Maduro, que era el que iba a garantizar la continuidad del proceso revolucionario, pues, en el país. Al principio la gente lo tomó como que era parte de lo mismo, pues, pero quedó evidenciado que con la muerte de Chávez dentro del mismo chavismo se pensó que no había continuidad, pues, ya que la figura donde se había estatizado todo el poder, que era Hugo Chávez, había fallecido. Y empezaron ellos a dividirse. Y fue donde se profundizó la crisis, porque ellos empezaron a decirlo así, a marcar parcelas políticas. No tanto como a separarse, sino como cuando lo evidenció Giordani en su escrito. No había garantía de continuidad con el chavismo. Ellos empezaron cada quien a tomar por su lado y a llevarse lo que podían, lo que estaba en la mesa prácticamente. O sea, porque ya como que pensaban que ya se había terminado todo. Sí, o sea, exacto. Maduro para ellos no era garantía de continuidad del proceso, pues, porque obviamente no tenía el liderazgo ni el carisma que tenía Chávez, y se vio evidenciado en uno de los primeros meses de su mandato, que él hizo una gira por el Medio Oriente tratando de subir los precios del petróleo, y la gira fue un fracaso. Se está hablando que la administración de divisas, que era Cadivi, se desfalcaron más de 45 mil millones de dólares. Wow, yeah. De importaciones de rubros como medicina, alimentos, que son lo que hoy en día hay carencia en Venezuela. Claro. Desfalcos multimillonarios. Se habla que Venezuela tuvo ingresos en un lapso de 10 años aproximadamente de 1 millón de millones de dólares, cuando el barril de petróleo llegó a los $140. Aunado a eso, bueno, se ha visto que las empresas del Estado, lo que se ha visto es el nepotismo, está en manos de militares, en muchos casos llevando las riendas de Ministerio de Finanzas, de Planificación, la misma empresa estatal petrolera. Se ha visto que ha sido como ensayo y error, pues, y ha sido
una rotación de ministros que han Exacto. tenido mala gestión y han salido de un ministerio para tomar otro ministerio. Pues lo que ha sido es una ruleta. Una ruleta de... Una rotación. Yo tengo una pregunta para el licenciado Alvarado y también para el doctor Mario Benedetti. Punto 1. ¿Quiénes fueron los socios, los que se unieron al chavismo cuando él tomó Venezuela? ¿Quiénes lo apoyaron? ¿Fue Rusia, fue Cuba o los mismos vecinos? ¿O la misma gente de Venezuela? Bueno, si me permite voy a contestar, Amadeo. Esto, desafortunadamente, el financiamiento vino de capital venezolano. O sea, hubo en aquel tiempo una coalición de empresarios, grandes empresarios venezolanos con mucho dinero, que estaban ya, como todos los venezolanos, cansados del declive que se había vivido durante los 40 años de democracia. Entonces, en este caso, se reunió ese capital, inmenso capital, y se llegó a un acuerdo. Acuérdense, valga la redundancia, que había un proyecto muy bonito de Chávez que él estaba vendiendo y vendió, y por eso ganó la presidencia, que era modernizar la democracia, hacerla más eficaz. Y este proyecto fue el que le prestó Jorge Olavarría. Jorge Olavarría se convirtió en el mentor de Chávez para lograr la perfección de esa nueva democracia venezolana y en esa nueva quinta república que tanto se pregonó. Lo que pasa es que estaba la trampa montada. Obviamente, como les dije, Chávez apenas en el mes de enero fue a besarle los pies a Fidel Castro y a comprometerse en el propio proceso que era destruir la democracia y establecer un régimen similar o más perfeccionado al de Cuba. Al de Cuba, claro. La otra pregunta es, los seguidores, el pueblo venezolano siguió esta política de Chávez y ahora de Maduro. No sé si el licenciado Alvarado está en condición de responder, porque obviamente yo diría que sí. Obviamente viví en aquel tiempo muchas de esas malas experiencias, porque incluso yo también tuve una pasantía política un poco antes de salir de Venezuela, y al momento que ya yo vi que iba a ser un poco difícil lograr convencer al pueblo de algo contrario que no fuera Chávez, fue cuando decidí mejor largarme del país, porque no tenía opción, no me iba a quedar solo luchando contra semejante monstruo. Right. Y ahora viene la última pregunta. El licenciado Alvarado decía de que él ganaba $10 Al mes. Al mes. Okay. El costo de la vida. ¿Cuál es el costo de la vida en comparación a Estados Unidos hoy que usted vive acá en este país? ¿Qué podía comprar usted con $10 allá? Bueno, con mi sueldo de ese momento, que era alrededor de 2 sueldos mínimos, el 30%, 40% de la cesta básica, sin incluirte lo que sería vestimenta, recreación, mantenimiento de un vehículo, ese tipo de cosas no lo puedes costear con un sueldo mínimo. Y por el otro lado, los servicios públicos, que todos están en manos del gobierno, la administración del gobierno, eso no te representa prácticamente ningún gasto, porque tiene muchísimas subvenciones sí. y regalías. Sí, exactamente. Fíjate, un pasaje en el metro de Caracas no te cuesta ni un centavo de dólar, y es prácticamente gratuito, igual que llenar un tanque de gasolina, la mensualidad que recibes por la electricidad, eso no te genera ningún tipo de gasto. Pero si requieres comprar un medicamento, sí te cuesta un antibiótico 2, 3 sueldos mínimos. Wow. Conseguir un caucho para un carro, esos son millones de bolívares. Un pensamiento final, licenciado Alvarado, con respecto a la situación de Venezuela. Un mensaje que le quiera mandar al pueblo venezolano que nos está escuchando ahorita. Bueno, yo creo que ya es hora de despertar, de seguir nosotros, de acabar con esta mala costumbre que hemos tenido de cambiar todas nuestras libertades, toda nuestra patria como la teníamos antes por un bono de 500 bolívares, o porque te regalen los juguetes en diciembre, y seguir otorgándole el poder a estas personas que evidentemente han acabado con el país, como tú lo mencionaste hace un rato. Mira, Chávez ganó
18, de 19 elecciones que llegó, porque tenía el apoyo de la gente. Ya creo que es hora de que haya un despertar, un cambio de conciencia dentro de nosotros los venezolanos. Right. Ya, Mario. Bueno, idénticamente comparto la opinión con el licenciado Alvarado. Es el momento de despertar, es el momento de poner los pies sobre la tierra. Es el momento de empezar a pensar con la conciencia, con el raciocinio y no seguir haciendo decisiones con el estómago. Porque por esa misma razón es que esta gente se ha perpetuado en el poder. Tenemos que hacer ese cambio inclusive en toda Latinoamérica. Tenemos que ser más racionales, tenemos que ser más críticos con nuestro poder, y ese poder es el voto. Entonces, yo deseo realmente que Venezuela salga de una manera pacífica de esta pesadilla, de esta noche negra y oscura que está viviendo. Pero eso queda en manos casualmente de cada uno de los ciudadanos venezolanos. Amadeo. Sí, pues que Dios bendiga a Venezuela y a todos nuestros países latinoamericanos. Realmente estamos viviendo una crisis tremenda acá en todos los países latinoamericanos, en algunos peor que otros, ¿verdad? El caso de Venezuela. Pero como lo decían ustedes, tenemos que tomar conciencia de quiénes somos, qué es lo que queremos, hacia dónde van nuestros países. Entonces, los gobiernos son elegidos por el pueblo. Ellos no pueden tomar un control así por sí solos y decir, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Que cuando ellos en tiempos de campaña, todas esas promesas que le hacen al pueblo, que las cumplan. Porque realmente no podemos pasar desapercibidos nosotros ya. Es tiempo de pensar. Somos personas pensantes. Tenemos mucha gente inteligente en nuestros países. Muchas personas que realmente pueden decir, basta ya. Así de que Dios bendiga a nuestros pueblos, a nuestro país. Así es, miren, yo les digo que una forma de controlar a un pueblo es a través del miedo. Lo que necesita el pueblo venezolano, lo que necesitan muchos pueblos que están bajo este control, es ir creando un movimiento para poder tener un resultado positivo. Muchas gracias, licenciado Alvarado, muchas gracias, doctor Mario Benedetti, muchas gracias, licenciado Amadeo Hernández. Y como siempre, sinónimos y antónimos, les saluda y vamos a estarle trayendo los programas que son de más relevancia en el mundo. Y vamos a estar informándoles. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la próxima. Saludos. Bendiciones a todos. Saludos. Gracias.